Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Estamos meditando sobre los mandamientos de Dios y seguimos hoy meditando sobre el cuarto mandamiento, que es de suma importancia debido a que afecta la familia. Honra a tu padre y madre para tener larga vida, dice el mandamiento. Honra a tu padre y madre para tener larga vida. ¿Y qué significa esto de larga vida? Santo Tomás de Aquino, comentando precisamente los mandamientos, dice, citando la Biblia, de hecho, quien honra a su padre vivirá largos días. Eclesiástico 3:7. Conviene, dice Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la fe católica, el más grande de los santos quien explicaron la fe católica, conviene advertir que una vida larga es la que se haya llenada. No se mide por su duración, sino por sus realizaciones, como dice el filósofo Aristóteles. Y se la llena viviendo virtuosamente. Entonces, esto de vivir larga vida significa que uno vive una vida llena de virtudes, de bondades, de cosas buenas que llevan a la salvación. Con otras palabras, larga vida significa también vivir como Dios manda para llegar a la salvación eterna. Por ahí el virtuoso y el santo es mucho lo que viven, aunque muera joven su cuerpo. Los hermanos, después de Dios, a nuestros padres debemos todo. El hombre se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios que de ellos ha recibido. Por ambos títulos, Dios ocupa el primer lugar por ser sumamente excelente y ser principio primero de nuestro existir y de nuestra vida. Pero después de Dios, los padres. ¿Por qué? Porque de los padres hemos recibido la vida. De ellos hemos nacido. Y ellos nos han criado, educado, alimentado, cuidado durante años y años. Por lo tanto, después de Dios, a los padres es a quienes más debemos. Lo mismo dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que es el catecismo de los sacerdotes, de hecho, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Honra a tu padre, pero si no te separa del verdadero Padre, que es Dios, dice San Jerónimo. Entonces debemos honrar a nuestro Padre, pero si nuestro Padre biológico nos separa del Padre celestial, esto ya no funciona. Amad a los padres, mas poned a Dios por delante de los padres, dice Santo Agustín. Por ejemplo, si el padre o la madre de uno se hizo protestante, fue engañada, de hecho, con la Biblia manipulada, y esta pobre alma piensa que ya sigue el camino recto, dejándolo de hecho, y bien los hijos no tienen que escucharla, no tienen que seguirla en su herejía, en su cisma, en su apostasía de la fe verdadera. Amad a los padres, mas poned a Dios por delante de los padres, dice Santo Agustín. Honra a tu padre y a tu madre. No es la generación natural el único motivo por el que se puede llamar padre a una persona. Existen otras razones diversas según las cuales algunos son llamados así, y a cada una de estas especies de paternidad se debe su correspondiente respeto. Por eso llaman a los sacerdotes padres en la fe, padres en la formación cristiana. Queridos hermanos, seguimos nuestra meditación, dije, sobre esta meditación, y ahora voy a apoyarme en un santazo de primera, San Antonio María Claret,
que fue un gigante de santidad en el siglo XIX en España, después de haber sido misionero apostólico, predicando misiones populares de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de parroquia en parroquia, confesando horas y días. Y bien, este santo fue mandado a Cuba como misionero apostólico, arzobispo, y ahí legalizó más de 11,000 matrimonios, hizo maravillas en favor de este pueblo. Este santo escribió muchos libros, muchos folletos, y decía que la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro para ayudar a la gente a conocer el camino de la salvación. Escribió un libro que se llama Camino recto y seguro para llegar al cielo. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Y este libro fue el devocionario, el libro de oraciones, meditaciones de los católicos durante décadas y décadas en el siglo XIX y la mitad del siglo XX. Este libro tuvo 220 ediciones. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Pienso pueden bajarlo de internet, y en México lo reeditó la editorial APC y la editorial Éxodo. El santo en su libro nos da unos consejos muy importantes. Primero dice, citando a Jesucristo nuestro Señor, traten a los demás como quieren que los demás los traten. San Mateo 7:12. Entonces debemos tratar a los demás, al padre, madre, esposa, hijo, criado, servidor, trabajador, colega de trabajo. Tratemos a los demás como queremos que los demás nos traten, incluido el tráfico. San Pablo dice, en el nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón. Efesios 4, 17, 18. Entonces, en nombre del Señor, Dios verdadero, Padre y Espíritu Santo, San Pablo nos manda y recomienda que los cristianos no procedamos como los paganos, como los que no conocen a Dios ni sus mandamientos. El pagano está en la ignorancia, es como un ciego. En la noche no ve el ciego, ni el día tampoco, pero el que tiene ojos tampoco ve la noche porque no hay luz. Y bien, el ignorante tiene corazón duro, dice. Corazón duro y razón oscurecida. Que los hermanos como cristianos tenemos que conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la fe cristiana, la fe del Evangelio y seguir lo que dice nuestro Señor. San Antonio María Claret, que era un educador de primera, predicador apostólico, misionero popular, hombre que estaba en contacto con la realidad verdadera del pueblo, no un teólogo de oficina, dice, el mundo está saturado de sociología y falto de catecismo. ¿Qué es el catecismo? Ese librito que contiene la crema de la Santa Biblia y de la tradición apostólica. Ese librito que contiene todo lo que un católico debe creer, el credo, debe hacer o no hacer, los mandamientos, debe recibir para que funcione su vida cristiana, los santos sacramentos y la oración. Entonces dice el santo, el mundo está saturado, está lleno, empapado de sociología, de ideas humanas acerca de una sociedad atea sin Dios, pero no conoce el catecismo, el libro más importante de un cristiano acerca y con la Santa Escritura, claro, porque el catecismo concretamente es la crema, resumen, síntesis de todas las verdades importantes de la Biblia y de la tradición apostólica, es decir, la palabra de Dios no escrita, pero que fue comunicada a la iglesia. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Esto lo dijo San Antonio María Claret hace más de 150 años. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Hablando de su librito, el camino recto y seguro para ir al cielo es también el más recto y seguro para vivir en la tierra. Con otras palabras, cumple con tus deberes cristianos y usted será feliz en este mundo y en el otro. Yo solo veo aquel catálogo, lista de deberes de los diferentes estados, deberes de los padres,
de los hijos, de los maridos, de los jóvenes, de los ricos, de los pobres, de los negociantes, de los artesanos y de los trabajadores del campo. En ninguna parte hablo de derechos, dice el santo. ¿Y por qué? Porque si cada uno cumple con sus deberes, entonces respetará los derechos de los demás. Así de sencillo. Cuando una persona cumple con sus deberes, cumple con los derechos ajenos. Pero en una sociedad atea, por desgracia, o casi atea, cada quien piensa derechos, se hincha de orgullo y olvida sus deberes. Y no funciona, no puede funcionar esto. He aquí las obligaciones del padre de familia. Obligaciones, dice San Antonio Claret, de la cabeza de familia. Primero, mantener la familia según el propio estado. 2. No disipar el patrimonio en juegos, bares ni en vanidades. Un jefe de familia, queridos hermanos, padres de familia que me escuchan, un jefe de familia no tiene el derecho de disipar, derrochar, malgastar el patrimonio, lo que gana en juegos. Es una catástrofe. Es algo indigno de un hombre sensato, indigno de un cristiano, indigno de un padre de familia. Un hombre que juega su patrimonio es un necio, un imprudente, un hombre que va a fracasar y un hombre que va a llorar, un hombre que va quizás perderse también. No disipar el patrimonio, el sueldo, la quincena, en juegos, en bares, ni en vanidades. Queridos hermanos, un padre de familia, un joven, cualquier bautizado no tiene nada que hacer en bares, discotecas, lugares de vicios y pecados. Te hacen beber, te hacen gastar, te hacen pecar, te hacen perder y sales de ahí quizás contratando sida y otros vicios y pecados. No es cristiano. Un cristiano debe conocer solamente 3 caminos. El camino de su familia, en sentido amplio, suegros, abuelos, hermanos, la familia. Camino de su trabajo, de su escuela y camino de su iglesia. No bares, no discotecas, no lugares de vicios y pecados. Esto no es normal por un hombre que sea cristiano. Tampoco por un pagano, porque un pagano sensato no hace esas cosas. Un pagano sensato no dice yo voy a trabajar todo el quincena para gastarlo, derrocharlo en unos momentos en lugares de vicios pecados. Otra obligación de la cabeza de familia, satisfacer debidamente el salario a criados y trabajadores. Si tiene gente que trabaja por él, debe darles un salario justo, un salario que sea suficiente, razonable, para que una familia pueda vivir honradamente. Vigilar sobre las costumbres de sus hijos y dependientes. El jefe de familia y a su lado la jefa, claro, deben vigilar sobre las costumbres de sus hijos, de sus dependientes. No deben permitir que sus hijos en su propia casa se perviertan. Y no debe tener tampoco dependientes, trabajadores corruptos y perdidos. Procurar que oigan la palabra de Dios y frecuenten los santos sacramentos. Es deber del padre de familia, del jefe de familia y también de la jefa a su lado, de la esposa, de ayudar a su familia, a sus hijos, a sus criados, a sus trabajadores, que frecuenten los santos sacramentos. Por ejemplo, una mujer tiene, una muchacha que trabaja en su casa, y bien, si no está bautizada, si no está confirmada, si no está casada, tiene que ayudarla para que tengan los santos sacramentos y viva cristianamente y se vista también cristianamente decentemente, porque hoy ya ni saben vestirse, pobres paganizadas. El santo sigue diciendo a los jefes de familia, corregir a los hijos y a los trabajadores con prudencia, no con insultos y gritos.
castigarlos sin pasión de ira ni insultos. Porque si usted critica, no sé, insulta, menosprecia al trabajador, estás totalmente equivocado. San Francisco de Sales, que fue un enojón de primera en su juventud, en toda su vida, de hecho, esto fue su cruz, llegó a dominarse de tal modo que fue llamado el santo de la mayoría cristiana. Y bien, San Francisco de Sales, dice un obispo, Monseñor Camus, que lo conoció, dice San Francisco de Sales, jamás contestaba mal a sus criados trabajadores, ni les hablaba con imperio y autoridad desagradable. Nunca se quejaba de ellos y les molestaba ni los molestaba. Al contrario, les mostraba siempre su amor. Y el santo da este consejo, y esto lo aconsejo a todos los que tienen bajo su mando gente que trabaja con ellos y por ellos o a su lado. Creed, dice el santo, creed, hermanos míos, que así como un poco de viento hace andar una embarcación, un barco, más que el mayor empuje de los remos, así también es menester necesario confesar que una palabra de amistad, una demostración de cariño con un trabajador, un criado, un servidor, alcanza más de un criado que muchos preceptos y amonestaciones ásperas, aunque vayan acompañadas de amenazas y de rigores. Un santo que nos da realmente un consejo de suma importancia. Mientras más usted grita, insulta, exige, amenaza al trabajador, peor hará las cosas. Al contrario, dice, una palabra de amistad, una demostración de cariño, de amor, lo ayuda a hacer bien las cosas. Entonces dice aquí San Claret, tratar a los trabajadores, a los hijos, con benevolencia, no castigarlos con ira ni insultos. Y San Pablo dice, padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en la disciplina e instruyenlos en el amor de Dios. Entonces, educar a sus hijos en la disciplina, sí, y en el amor de Dios, y no con gritos y insultos.